Es la final del Mundial. Minuto 88. Tu equipo gana por un gol. Tenés sed, muchísima sed. El vaso está a menos de 1 metro. Podrías levantarte, tomar agua y volver antes de que pase algo importante. Pero no lo haces, porque, en algún rincón de tu cabeza, aparece una idea ridícula. ¿Y si justo me levanto, y nos empatan? Sabes que no tiene ningún sentido. Nadie piensa que un partido de fútbol se decide por la posición en la que estás sentado. Y, sin embargo, millones de personas hacen exactamente eso. Usan siempre la misma camiseta. Se sientan en el mismo lugar. Miran el partido con la misma gente. Repiten las mismas palabras. Y si ganan, la próxima vez hacen absolutamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro cerebro inventa rituales que, en teoría, sabemos que no funcionan? La respuesta tiene mucho menos que ver con la suerte, de lo que imaginas. Y para entenderla tenemos que viajar hasta un laboratorio donde una paloma empezó a hacer algo completamente absurdo. Bueno, al menos eso parecía. En la década de 1940, el psicólogo B.F. Skinner estaba estudiando cómo aprenden los animales. Construyó una caja muy simple. Adentro puso una paloma, y programó una máquina para que dejara caer comida cada cierta cantidad de segundos. Lo importante es esto. La comida caía automáticamente. La paloma no tenía que hacer absolutamente nada para conseguirla. Pero ocurrió algo inesperado. Justo antes de que cayera la primera porción de comida, una de las palomas había girado sobre sí misma. Una coincidencia, nada más. Sin embargo, cuando volvió a caer comida unos segundos después, la paloma giró otra vez. Y otra, y otra. Con el tiempo, algunas empezaron a hacer movimientos realmente extraños. Una giraba siempre hacia la izquierda. Otra levantaba una pata, otra movía la cabeza como si estuviera saludando. Cada una había desarrollado su propio ritual. ¿Por qué? Porque, sin darse cuenta, habían llegado a una conclusión completamente equivocada. Cada vez que hago esto, aparece comida, y aunque nosotros nos riamos de esa paloma, la pregunta realmente incómoda es otra. ¿Qué tan diferentes somos nosotros? Lo interesante es que la paloma no estaba siendo tonta. Estaba haciendo exactamente lo que cualquier cerebro intenta hacer todos los días. Encontrar una explicación. Pensalo un segundo. Si hoy haces algo, y justo después pasa algo bueno, es muy difícil evitar relacionar las dos cosas, aunque no tengan absolutamente nada que ver. Y eso pasa muchísimo más seguido de lo que creemos. Aprobaste un examen usando una lapicera determinada. La próxima vez, sin darte cuenta, buscas esa misma lapicera. Te fue bien usando una remera. La volvés a usar. Tu equipo ganó cuando viste el partido sentado en un rincón del sillón. Bueno, más vale no cambiar de lugar. No porque realmente creas que eso controla el universo, sino porque aparece una pregunta muy molesta. ¿Y si justo esta vez sí importa? Y ahí está la trampa. Nuestro cerebro no soporta demasiado bien la incertidumbre. Cuando no entiende por qué pasó algo, prefiere inventar una explicación antes que aceptar que fue una coincidencia. De hecho, existe una frase que resume perfectamente todo esto. El cerebro prefiere una explicación equivocada antes que ninguna explicación. Y eso nos lleva a otro caso que ocurrió lejos de cualquier laboratorio. Durante años, varios investigadores estudiaron a pescadores que trabajaban en mar abierto. Descubrieron algo muy curioso. Cuanto más impredecible era la pesca, más rituales aparecían. Algunos salían exactamente a la misma hora. Otros llevaban siempre la misma gorra. Había quienes evitaban pronunciar ciertas palabras antes de zarpar. Y otros repetían pequeños gestos cada vez que el bote abandonaba el puerto. Lo extraño era que esos rituales casi desaparecían entre quienes pescaban en aguas mucho más tranquilas y predecibles. ¿Qué estaba pasando? Los investigadores llegaron a una conclusión muy interesante. No era una cuestión de cultura, ni de tradición, era una cuestión de incertidumbre. Cuanto menos control sentían tener sobre el resultado, más necesitaba el cerebro fabricar la sensación de que sí lo tenía. Y, si lo pensás, eso también explica las cábalas del fútbol. Porque nadie hace un ritual especial antes de sacar la basura. Las cábalas aparecen cuando hay algo importante en juego. Un examen, una entrevista de trabajo, una operación, una final del mundial. Siempre el mismo patrón. Cuanto mayor es la incertidumbre, más atractivo se vuelve cualquier cosa que nos haga sentir un poquito más seguros. Pero todavía queda una pregunta. Si las cábalas nacen de una conclusión equivocada, ¿por qué nuestro cerebro sigue cayendo en la misma trampa? Después de millones de años de evolución, uno pensaría que ya habría aprendido. Y la respuesta es que, en realidad, nunca fue un error tan grave. Imagina que vivís hace 100.000 años. Estás caminando por un bosque.
De repente escuchás un ruido entre unos arbustos. Tenés dos opciones: pensar que seguramente es el viento, o asumir que puede haber un depredador. Si corres y al final era solo una rama moviéndose, perdés unos segundos, nada más. Pero si decidís ignorarlo y realmente había un león, ese puede ser el último error de tu vida. Durante millones de años, sobrevivieron más los individuos que reaccionaban de más que los que reaccionaban de menos. Nuestro cerebro aprendió una regla muy simple: más vale equivocarse por exceso que quedarse corto. Y ese mismo mecanismo sigue funcionando hoy. Solo que ya no hay leones escondidos detrás de los arbustos. Ahora hay partidos de fútbol, exámenes, entrevistas, inversiones, situaciones donde el resultado importa muchísimo, pero depende de factores que no controlamos. Entonces el cerebro hace lo que mejor sabe hacer: empieza a buscar patrones, y, muchas veces, los encuentra donde nunca existieron. Lo curioso es que las cábalas sí pueden producir un efecto real. No porque cambien el resultado, sino porque cambian a la persona. Hace unos años, varios psicólogos realizaron experimentos en los que algunos participantes podían llevar un amuleto de la suerte o realizar un pequeño ritual antes de una tarea. Otros hacían exactamente la misma prueba, pero sin ningún objeto de la suerte. ¿El resultado? Quienes creían tener un objeto de la suerte tendían a rendir mejor en ciertas tareas. ¿El amuleto tenía poderes? No, lo que había cambiado era otra cosa. Las personas se sentían más seguras. Tenían menos ansiedad. Persistían un poco más cuando algo salía mal. Y, como consecuencia, su rendimiento mejoraba. Es decir, la cábala nunca modificó la realidad. Modificó la actitud con la que enfrentaban esa realidad. Y eso alcanza para que el cerebro diga: ¿viste? Funcionó. Es un círculo perfecto. Cuanto más importante es el desafío, más necesitas sentir control. Y cuanto más control sentís, mejor actuás. Entonces el éxito termina reforzando una idea que, en realidad, había empezado por pura casualidad. Y ahí nace una cábala. No de la magia, sino de una coincidencia, que el cerebro decidió convertir en una regla. Y ahora volvamos al principio. La final del Mundial, minuto 88. Tu equipo sigue ganando por un gol. El vaso de agua sigue sobre la mesa. Y vos, seguís sin levantarte. Lo curioso es que, después de todo lo que vimos, ya sabes algo importante. No es que una camiseta tenga poderes. No es que un asiento cambie el resultado de un partido. No es que una lapicera apruebe un examen. Entonces, ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque, cuando no podemos controlar lo que pasa afuera, intentamos controlar cualquier otra cosa, aunque sea la más insignificante. Y, por extraño que parezca, eso puede hacernos sentir mejor. Pensalo, antes de una entrevista de trabajo, antes de subir a un escenario, antes de un penal decisivo. Lo que más miedo da no es el resultado, es no poder hacer nada para cambiarlo. Las cábalas aparecen justo en ese vacío. Son una forma de decirle al cerebro: hice todo lo que estaba a mi alcance. Y eso baja la ansiedad. Te permite concentrarte, respirar un poco mejor, tomar decisiones con más calma. No porque exista una fuerza misteriosa, sino porque cambia la forma en la que enfrentas el problema. Quizás por eso las cábalas existen desde hace miles de años. Cambian las culturas, cambian los deportes, cambian los rituales, pero la necesidad es siempre la misma: encontrar un poco de certeza en un mundo que, muchas veces, funciona por pura incertidumbre. Y tal vez esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Las cábalas no nacieron porque el ser humano sea irracional. Nacieron porque nuestro cerebro fue diseñado para encontrar patrones. Y ese mismo mecanismo que hoy nos hace usar una camiseta de la suerte es el que nos permitió reconocer estaciones del año, aprender idiomas, descubrir enfermedades, inventar la ciencia. El cerebro siempre está buscando relaciones entre las cosas. La mayoría de las veces acierta. Algunas veces se equivoca, pero si dejara de hacerlo, también dejaría de aprender. Así que la próxima vez que veas a alguien negarse a cambiar de asiento durante un partido, o que entre a un examen con su lapicera favorita, quizás no estés viendo a una persona supersticiosa. Quizás estés viendo a un cerebro haciendo exactamente aquello para lo que evolucionó. Buscar respuestas, incluso cuando el azar es la única respuesta posible. Y, quién sabe, capaz que vos también tenés una cábala que nunca habías notado. Si este video te hizo mirar las cábalas desde otro lugar, suscríbete a La Otra Explicación. Todas las semanas desarmamos preguntas cotidianas para descubrir qué está pasando realmente detrás de cosas que hacemos sin pensar. Y ahora contame en los comentarios, ¿cuál es esa cábala que jurás que no funciona, pero igual seguís haciendo?